Buenas noches, mi nombre es Jairo Andrés Salgado, estudiante del CENA en Gestión de Redes de Datos. Vamos a realizar la actividad en videos positivos sobre experimento de aplicación del del tema de física. Bueno, primero comenzaremos hablando qué es la energía. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo, un sistema para realizar un trabajo o producir un cambio. Está presente en todo lo que nos rodea y se manifiesta de muchas formas, como por ejemplo el movimiento, la luz, el calor, el sonido. La unidad principal en el sistema internacional es el Joule, ¿sí? Como podemos ver, tenemos tipos de energía y algunos ejemplos. Radiante, que es la del Sol, la energía gravitacional, que es del sistema solar, de los planetas, potencial, la energía cinética, química, la energía térmica, eléctrica, nuclear y energías renovables. ¿Y cómo se manifiesta la energía? Primero, la energía mecánica. Es la energía asociada al movimiento o a la posición de un objeto. Se divide en dos, ¿sí? Energía cinética. Es la que tiene un cuerpo en movimiento. Por ejemplo, un carro andando. Energía potencial es la que tiene un cuerpo en reposo debido a su posición. Ejemplo, una roca en lo alto de una montaña, ¿sí? Segundo, energía térmica, es la misma calorífica. Es la energía interna de un cuerpo debido al movimiento de sus partículas. Se manifiesta como calor. Ejemplo, una taza de café caliente, una estufa encendida, ¿sí? La energía eléctrica es la energía producida por el movimiento de electrones a través de un conductor. Ejemplo, la electricidad que usamos en casa para encender luces o cargar el celular, ¿sí? Energía radiante lumínica es la energía que viaja en forma de ondas electromagnéticas como la luz y los rayos del sol. Ejemplo, la luz solar, los rayos X, la luz de una lámpara, ¿sí? Quinto, energía química. Es la energía almacenada en las sustancias que se liberan cuando ocurren reacciones químicas. Ejemplo, la energía que nos dan los alimentos, las baterías, la gasolina, ¿sí? Energía eólica. Es la energía del viento. Se transforma en energía mecánica o eléctrica, ¿sí? Ejemplo, los aerogeneradores que producen electricidad con el viento o las turbinas eólicas. Séptimo, energía hidráulica. Es la energía del agua en movimiento como en ríos o en represas, que ya muchos conocemos, ¿sí? Eh, 8. Energía nuclear. Es la energía contenida en el núcleo de los átomos liberada en reacciones nucleares. Ejemplo, las centrales nucleares, las bombas atómicas y muchas cosas así. Conservación de la energía. La conservación de la energía es el principio fundamental de la física que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Entonces tenemos ley de la conservación de la energía. La cantidad total de energía en un sistema cerrado permanece constante aunque cambie de forma. Esto quiere decir que aunque la energía cambie de tipo, por decir, de eléctrica a térmica, por ejemplo, la cantidad total de energía no cambia, sino que solo se redistribuye, ¿sí? La energía se transforma, pero nunca se pierde. Podemos ver la energía potencial. Este joven aquí realizando un movimiento constante, se convierte en energía cinética, vuelve a ser energía potencial y así como dice que en un sistema cerrado no se pierde. Transformación de la energía. Por ejemplo, la solar eh, se transforma a través de un panel solar a energía eléctrica y de la eléctrica transformamos la energía a un microondas y el microondas nos va a producir una energía calorífica o térmica de calor, ¿sí? Termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia los intercambios de energía y calor entre un sistema y su entorno, y cómo estos afectan el estado físico de la materia, como la temperatura, el volumen, la presión, etcétera, ¿sí? Podemos ver un ejemplo, un motor de carro que convierte combustible en movimiento para poderse transportar, un refrigerador que extrae calor de su interior para poder producir frío, ¿sí? El cuerpo humano regulando su temperatura, por lo regular nosotros los humanos siempre mantenemos regulando la temperatura de nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Una olla calentándose en una estufa, y podemos ver.
los ejemplos de la termodinámica, ¿sí? Donde dice que el carro produce calor y esto produce el trabajo, que es la combustión, la transferencia de energía, una taza de café caliente en el recipiente donde se pone va a transportar una energía, la va a convertir a térmica. Leyes de la termodinámica. Ley cero de la termodinámica. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. Aquí pues podemos ver el ejemplo. Un cuerpo A con el cuerpo B y así sucesivamente están en equilibrio todos, ¿sí? Primera ley de la termodinámica, donde dice que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Por decir, esta energía, realizamos un trabajo, le aplicamos calor y nos convierte en otra energía, pues que ya producimos trabajo y se produjo calor a través de esto. Segunda ley de la termodinámica. No es posible en un proceso que convierta el calor absorbido en trabajo ni ningún proceso cuyo único resultado sea la extracción de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Aquí podemos ver la entropía y el desorden de los sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas, cuando pasan de un estado a otro que se aumenta la temperatura, se le disminuye, estas van a producir un desorden y es el cambio físico que tienen la materia. Tercera ley de la termodinámica. Al llegar al cero absoluto, 0 grados Kelvin, cualquier proceso en un sistema físico se detiene y la entropía alcanza un valor mismo y constante. Lo que estábamos viendo. Las partículas aquí están disipadas, ¿sí? Dispersas, perdón. Y aquí ya comienzan, cuando se le aumenta más calor y se le aumenta más calor, ya, o frío, ya se comienzan a contraerse y a estar más unidas, ¿sí? Aquí podemos, estas son las leyes de la termodinámica. Electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo, dos fenómenos que en realidad son manifestaciones de una misma fuerza, la fuerza electromagnética. Explica cómo las cargas eléctricas producen campos eléctricos y campos magnéticos, cómo estos campos se interactúan entre sí y con la materia. Por ejemplo, un imán que atrae clics metálicos se realiza el campo magnético. Un motor eléctrico ventilador usa campos magnéticos para girar y asimismo producir trabajo. Aquí podemos ver un ejemplo de electromagnetismo, ondas electromagnéticas, un satélite transmitiendo señal a un televisor y antenas transmitiendo sus señales en ondas, ¿sí? Podemos ver el electromagnetismo. Oscilaciones y ondas. Se describen como movimientos periódicos y la propagación de perturbaciones a través de un medio o el espacio. Las oscilaciones se refieren al movimiento del vaivén alrededor de un punto de equilibrio, mientras que las ondas son perturbaciones que transportan energía sin transportar materia, ¿sí? Aquí podemos ver una onda, ¿sí? Que produce cierto electrónico y aquí podemos ver ondas ultrasónicas, ¿sí? Aquí también vemos las ondas infrasónicas que producen las turbinas eólicas, ¿sí? Bueno, y aquí vemos el ejemplo, la oscilación, por decir, un péndulo produce movimiento, ¿sí? Que son las oscilaciones de un lado a otro, y las ondas es lo que transfiere la amplitud de la frecuencia. Aquí vemos un ejemplo muy simple. En el agua, cuando dejamos caer una piedra, algún objeto, cuando se introduce el agua va a producir ondas, ¿sí? Esas son las ondas de oscilaciones y ondas de las que hemos hablado. En conclusión, ¿qué son las oscilaciones? Son movimientos repetitivos de un objeto hacia adelante y hacia atrás o de un lado a otro, lo que les explicaba anteriormente. Por ejemplo, el péndulo de un reloj que va de un lado al otro, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Qué son las ondas? Son vibraciones que se propagan por el espacio, un medio como el aire, el agua o una cuerda, lo que también les comentaba ahora, transportando energía sin mover materia. Ejemplo, cuando lanza una piedra al agua, se forman ondas que se expanden a través de ondas, ¿sí? Entonces, aquí ya habíamos hablado del tema anterior. Bueno, interpretación de planos, datos y gráficas. La interpretación de planos, datos y gráficas se refiere a la habilidad de comprender y extraer información relevante de representaciones gráficas como planos técnicos, conjuntos de datos numéricos y diagramas visuales. Esta habilidad es crucial en diversos campos técnicos y científicos, permitiendo la comprensión de diseño y evaluación de resultados y la toma de decisiones informadas.
Bueno, ¿qué se basa en la interpretación de planos? La interpretación de planos implica la comprensión de símbolos convencionales, escalas y vistas utilizadas para representar objetos o estructuras en un documento bidimensional, con el objetivo de visualizar el objeto en tres dimensiones y entender su diseño y construcción. ¿Qué identifica la interpretación de planos? Identifica símbolos técnicos como puertas, enchufes, redes, etcétera. Escalas y medidas, cuando representa cada centímetro, ¿sí? Distribución espacial, ubicación de cada elemento, sea en una red eléctrica, una red de conexión de internet. Bueno, aquí podemos ver los ejemplos en la imagen, en la interpretación de planos. Interpretación de datos. La interpretación de datos se refiere a la habilidad de analizar y extraer conclusiones significativas de conjuntos de datos numéricos. ¿Qué se debe hacer o tener en cuenta? Identificar valores clave, promedios, totales, máximos, mínimos, observar tendencias o patrones, comparar datos entre columnas o categorías. Podemos ver aquí la completud de datos, aquí analizando la toma de promedios, ¿sí? Máximos, mínimos, total. Interpretación de gráficas. La interpretación de gráficas implica la habilidad de comprender la información representada en diagramas visuales, como gráficos de barras, lineales o circulares. ¿Cómo se realiza? Pues esto se realiza a través de gráficas de barras, comparar cantidades, gráficas de línea muestra cambios a lo largo de un tiempo o, sí, a medida, y gráficas circulares o en pastel muestra porcentajes, que es que se utiliza para porcentajes, por decir, en población, en sí o no, en una pregunta y así mismo depende de lo que estés hablando del tema. Veremos algunos ejemplos de los temas que vimos de la conservación de la energía y la termodinámica. Podemos ver que vamos a simular que esto es un péndulo, ¿sí? Por decir, si aquí en este momento estamos manifestando lo que es las oscilaciones ya de un tema visto, por lo general, que ellos producen, esto producen unas ondas y se producen las oscilaciones en determinado espacio y tiempo, ¿sí? Eh, bueno, también podemos ver que si le aplicamos movimiento a la cuerda, vamos a estimar o a presentar ondas que producen el movimiento del péndulo, ¿sí? Que es lo que produce las oscilaciones y las ondas. Bueno, les presentaré otro ejemplo de, de las leyes de la energía. Tenemos el péndulo y vamos a poder ver que en este caso tenemos aplicada la ley de del electromagnetismo, donde ponemos un imán y este le va a generar un campo electromagnético al péndulo, ¿sí? Si ven cómo se produce la atracción. Bien, vamos a hacer el experimento. Miren, ¿sí? Y si se lo aplicamos, se va a poder ver el campo electromagnético que lo atrae, ¿sí? Se produce la ley. Bueno, aquí también veremos un ejemplo del electromagnetismo, ¿sí? Tenemos un cuerpo de hierro, ¿sí? Y aquí tenemos unos imanes que van a producir un campo magnético de atracción y electromagnetismo. Podemos ver, vamos a ver el ejemplo. Si pueden ver, el objeto está que se mueve, ¿sí? Y aquí vemos aplicada la ley del electromagnetismo. Como podemos ver esto, vamos a ver un ejemplo de ondas. Una piedra la dejamos caer al agua y como podemos ver, vemos las ondas que produce esta a través de de un sistema cerrado, ¿sí? Hablaremos de los 10 avances tecnológicos de los temas vistos, ¿sí? Bueno, paneles solares fotovoltaicos. ¿Qué son? Son dispositivos que convierten la energía del sol, luz solar,
directamente en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico, ¿sí? ¿Cómo funcionan? La luz del sol, ondas electromagnéticas, incide sobre las células solares hechas de silicio, por lo general. En esa energía excita los electrones en el material generando corriente eléctrica, ¿sí? La electricidad generada se puede usar en casa, industria o almacenar en baterías. Eso normalmente lo vemos en la vida cotidiana. Aquí podemos ver los ejemplos, paneles solares, motores eléctricos y generadores. ¿Qué son? Un motor eléctrico convierte energía eléctrica en energía mecánica, o sea, el movimiento. Ejemplo, ventiladores, lavadoras, taladros, autos eléctricos en general. Un generador hace lo contrario, convierte energía mecánica en energía eléctrica, que por lo general es lo que se utiliza para cargar las baterías de los automóviles, ¿sí? Ejemplo, plantas eléctricas, turbinas de viento o hidroeléctricas, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Ambas se basan en el electromagnetismo. El paso de corriente por un alambre dentro de un campo magnético genera movimiento, motor o viceversa, el generador. Fuerzas magnéticas. Las interacciones entre campos magnéticos y corriente producen fuerza, ley Lorentz-Faraday, ¿sí? Tenemos algún ejemplo de motores eléctricos, generadores de energía, sistemas HVAC inteligentes, conocidos como aires acondicionados o calefacción, ¿sí? Los que normalmente ya sabemos qué son. ¿Qué son? Son sistemas automatizados que controlan la temperatura, la humedad y la calidad del aire en un espacio. Los HVAC inteligentes usan sensores, datos y algoritmos para funcionar de manera eficiente y ahorrar energía. ¿Cómo funcionan? Sensores miden la temperatura, humedad y carbono y ocupación. Bueno, controladores inteligentes ajustan el flujo del aire, la calefacción o el enfriamiento según los datos recibidos o para lo que se necesite. Se puede programar y monitorear desde una AP o un sistema automatizado. Que les hablaba de los aire acondicionados, calefacción, aquí tenemos algunos ejemplos. Turbinas eólicas, ¿qué son? Son dispositivos que convierten la energía cinética del viento en energía eléctrica, utilizando principios electromagnéticos y mecánicos. ¿Cómo funcionan? El viento hace girar las aspas, las palas de la turbina, el eje girativo mueve un generador eléctrico, el generador transforma la energía mecánica en eléctrica y esta energía se transmite a una red o se almacena. Aquí un ejemplo de las turbinas eólicas. Resonancia magnética, o RM, conocida. ¿Qué es? La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico por imágenes que no usa radiación, sino campos magnéticos, fuertes y ondas de radio para obtener imágenes precisas de órganos, tejidos y estructuras internos del cuerpo humano. ¿Cómo funciona? El paciente se introduce en un túnel donde hay un campo magnético muy intenso. Este campo alinea los protones del cuerpo, especialmente del agua, se envía de una onda de radio o de ondas electromagnéticas que hacen oscilar a los protones. Cuando los protones regresan a su estado normal, emiten señales que son captadas por sensores. Una computadora interpreta esas señales y genera imágenes detalladas. Normalmente lo vemos en la vida cotidiana. Aquí podemos ver el ejemplo. Aquí la persona está siendo introducida a un TAC, que llamamos, conocido. Y aquí ya pues nos muestra la resonancia magnética en imágenes por rayos X. Celdas de hidrógeno. ¿Qué son? Son dispositivos que generan electricidad mediante una reacción electroquímica entre hidrógeno y oxígeno sin combustión. Solo emiten agua y calor como subproductos, por eso se consideran energía limpia. ¿Cómo funciona una energía de una celda de hidrógeno? El hidrógeno entra por el ánodo, donde se separa por protones y electrones, ¿sí? Los electrones viajan por un circuito externo, generan corriente eléctrica, los protones pasan por una membrana hacia el cátodo y así se combinan con el oxígeno y los electrones. Forman agua, H2O. Aquí podemos ver las celdas de hidrógeno, para los que no lo conocían. Smart grids o redes eléctricas inteligentes. ¿Qué son? Son redes eléctricas modernizadas y automatizadas que usan sensores, comunicación digital y análisis de datos para gestionar mejor la generación, distribución y consumo de energía eléctrica. ¿En qué se diferencia de una red eléctrica tradicional? Es una red tradicional, la energía fluye en una sola dirección. De la planta al usuario, en un smart grid hay comunicación bidireccional. Los usuarios pueden producir energía, por ejemplo, con paneles solares y enviarla a la red. ¿Cómo funcionan? Sensores y medidores inteligentes monitorean el flujo de la energía, consumo, fallas y calidad del suministro. Sistemas automatizados toman decisiones en tiempo real para equilibrar la carga y evitar apagones.
usando y proveedores interactúan a través de APs y plataformas para gestionar la energía de forma más eficiente. Aquí podemos ver una red inteligente. Ya pues eso lo vemos en las ciudades, los grandes, en los grandes países también se atribuye mucho. Simuladores acústicos de arquitectura. ¿Qué son? Son programas o sistemas que modelan cómo se comporta el sonido dentro de un espacio arquitectónico. Ayudan a salas con buenas acústicas simulando reflejos, absorción, eco, reverberación y claridad y de diseñarlo sonido antes de construir. ¿Cómo funcionan? Se carga en el plano del espacio, una auditoría o aula. Se ingresan las propiedades acústicas de los materiales, paredes, techo y pisos. El simulador envía ondas de sonido virtual desde una fuente, calcula cómo esas ondas rebotan, se absorben y se dispersan en el espacio. El resultado, gráficas, mapas acústicos y simulaciones auditivas. Aquí podemos ver lo que se me acabé de decir. Estos son los simuladores acústicos, ¿sí? De hoy en día para el audio. Sensores térmicos infrarrojos. ¿Qué son? Son sensores que miden la radiación infrarroja, o sea, el calor que emiten los cuerpos. Cuanto más caliente esté un objeto, más radiación infrarroja emite. ¿Cómo funciona? Todo cuerpo emite radiación infrarroja. Eso pues es invisible a lo humano, según su temperatura. El sensor captura esa radiación mediante un detector sensible al infrarrojo, convierte la energía recibida en una señal eléctrica. Esta señal se procesa y se transforma en valores numéricos e imágenes térmicas, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo de los sensores térmicos infrarrojos, donde muestra la temperatura. Software de modelado energético, como Energy Plus o el Red Screen, ¿sí? ¿Qué son? Son programas que permiten simular y evaluar el comportamiento energético de un edificio o sistema, ayudan a tomar decisiones sobre eficiencia energética, costos, sostenibilidad y diseño térmico, ¿sí? ¿Cómo funcionan? El usuario introduce los datos del edificio, plano, materiales, climas, sistemas HVAC, iluminación, ocupación, bueno, dependiendo. El software realiza cálculos termoenergéticos usando ecuaciones de la termodinámica en el flujo del calor. Muestra resultados como consumo de energía, cargas térmicas, emisiones de CO2, gráficas comparativas y ahorro potencial. Podemos ver, aquí puse dos imágenes como, donde nos muestran como dos software diferentes que utilizan, eh, describen lo que acabo de decir, con todo lo que se ingresa, los datos y todo. Bueno, estos son los 10 ejemplos. Igual forma, pues ya los escribí cada uno. Muchas gracias. Buena noche.